nuestro trabajo con ustedes. Nuestra presentación es total y absolutamente complementaria con lo que comentaba Ulises, ¿verdad? Hay un compromiso a nivel país para la reducción de emisiones. Nosotros estamos abocados a ese trabajo. Y bueno, entonces, concebimos la sostenibilidad en primer lugar como un proceso de mejora continua, tal y como lo mencioné al inicio. La concebimos también como un compromiso de largo plazo, ¿verdad? Los elementos que contribuyen al desarrollo sostenible no son mágicos, los resultados no se dan de la noche a la mañana, y por eso nosotros desarrollamos una estrategia en un horizonte 2030 que acompaña la agenda global en términos de sostenibilidad, en términos de cambio climático y varios de los objetivos que se han trazado a nivel internacional, pero que el impacto, el cambio y los procesos se tienen que ir desarrollando desde el ámbito local, ¿verdad? Entonces, partiendo de esa base, nosotros dentro de lo que es la Estrategia 2030 tenemos tres pilares principales. El ambiental es uno de ellos, pero también está el social, no menos importante, y también está el de bienestar de nuestros colaboradores. Todo esto es un proceso que no se hace solo, no se pueden alcanzar resultados de manera aislada, sino que a partir de la integración de los colaboradores, en primer lugar, todos y cada uno de ellos deben comprender por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, hacia dónde vamos en ese sentido, ¿verdad? Para poder integrarlos de manera activa y proactiva en el proceso. Y obviamente también las alianzas estratégicas, ¿verdad? Aquí hay varios representantes del sector privado, animarles a establecer y tejer alianzas que son sumamente importantes para poder alcanzar resultados concretos, como vamos a poder visualizar en la presentación. Estos son algunos de los principales subejes del pilar ambiental que les comentaba: energía, agua, residuos, empaques. En todos y cada uno de ellos estamos trabajando de forma activa, y de manera transversal tenemos un programa interno de educación ambiental a partir del cual integramos a nuestros colaboradores en esos procesos, ¿verdad? Les hacemos partícipes de los objetivos que nos hemos trazado y cómo cada uno de ellos, desde el rol que le toca desempeñar, puede contribuir a ser parte de los resultados. Dicho esto, bueno, a nivel global el mayor desafío que tenemos hoy es el poder limitar ese incremento de la temperatura, como decía Ulises. Las proyecciones no son muy alentadoras, y todo lo que no logremos cambiar en esta década va a ser muy difícil de revertir, ¿verdad? Entonces, hoy ya tenemos efectos irreversibles en el daño que hemos causado a numerosos ecosistemas. Eso se va a ir incrementando y va a ir dificultándose el poder lidiar de manera eficiente con esos efectos, con esas consecuencias del cambio climático. Tenemos niveles de CO2 y de metano como nunca antes los hemos tenido, cada vez con mayor tecnología que puede medir específicamente dónde están esas emisiones y por qué es tan importante trabajar en la mitigación, ¿verdad? Hay muchos elementos y muy válidos de compensación, pero creemos que la reducción real de esas emisiones se da a partir de acciones de mitigación, que son las que nosotros estamos trabajando. El cambio climático en Paraguay también es una realidad, como todos sabemos y vivimos de manera cotidiana. Tenemos los llamados fenómenos meteorológicos adversos, que cada vez se manifiestan con mayor intensidad, con mayor frecuencia, ¿verdad? Estos son algunos ejemplos, nada más, todas relacionadas a efectos del cambio climático en Paraguay. Y para ello consideramos que el primer paso para poder mitigar, para poder reducir, es medir. Lo que no se mide no se conoce, y por eso nosotros desde Casa Rica tenemos un firme compromiso con la mitigación, con la reducción, que empieza en la medición, ¿verdad? Trabajamos con una plataforma costarricense, ¿verdad?, que nos permite introducir todos los datos que necesitamos para calcular nuestras emisiones y a partir de ahí ir elaborando acciones de mitigación. Este, por ejemplo, es el gráfico que resume nuestras emisiones operativas. Eso también es importante decirlo. Nosotros nos estamos concentrando en estos años en las emisiones que nosotros podemos controlar, ¿verdad? No hemos todavía incorporado en ese proceso a la cadena de proveedores porque es tremendamente amplia, ¿verdad?, y diversa, pero sí nos hemos concentrado en lo que operar a nosotros cotidianamente nos genera en términos de impacto, ¿verdad?, ambiental, y cómo podemos mitigar eso. Aquí podemos ver que uno de los resultados más relevantes de nuestro año base, que fue el 2020, que fue el primer año que medimos, estaba en la generación de residuos, y es donde hemos concentrado nuestros mayores esfuerzos de mitigación. Consecuentemente, tenemos una realidad a nivel país, que es
un vertedero o un relleno sanitario, como se llama también en algunos países, que hoy en día, por las circunstancias y por el nivel de saturación que tiene, contamina los tres elementos, ¿verdad? Aire, suelo y agua. Y por eso nos abocamos también a que nuestros esfuerzos de mitigación se concentren, en poder cuidar esos tres elementos, ¿verdad? Cualquier empresa del sector privado, independientemente de la actividad que realice, puede ejercer una contribución importante a mitigar los efectos de este elemento, ¿verdad? Que cuide el suelo, que cuide el agua, sin lugar a dudas. Fíjense en la foto, en la imagen superior derecha, esa es una foto del río Paraguay, de la parte final del arroyo Muricao en su salida ya al río Paraguay. Fíjense los niveles de contaminación que arrastra ese arroyo que cruza buena parte de varios barrios de Asunción, por ejemplo, ¿verdad? Sabemos el fenómeno de los residuos, cuando llueve mucho, raudales, todavía tenemos personas que tiran sus residuos al raudal pensando que eso va a ir no sé dónde, ¿verdad? Pero eso contribuye a estancar y a dificultar el flujo del agua en la escasa infraestructura vial que tenemos, ¿verdad? En la escasa infraestructura de canalización de aguas pluviales, ¿verdad? Y todo lo cual contribuye a el incremento de la contaminación de los arroyos, que después, como vemos en la foto de más arriba, vierten esa contaminación al río Paraguay, que es nuestra principal nuestra principal fuente de agua potable, que es nuestra principal fuente de circulación para buena parte de la mercadería que ingresa al país, etcétera, etcétera. Aire, obviamente, tenemos un enorme desafío, respiramos prácticamente cada día aire contaminado. La movilidad no sostenible contribuye a esta contaminación diaria que sufrimos todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que también tenemos que cuidar, ¿verdad? En lo que se refiere a acciones de movilidad sostenible, sin lugar a dudas todavía hay un largo recorrido a nivel de infraestructura, a nivel de accesibilidad a la tecnología. La tecnología está plenamente desarrollada, pero los costos de acceso a esa tecnología hoy todavía son bastante elevados comparativamente con lo que cuesta un vehículo eléctrico en Paraguay versus un vehículo convencional, con las mismas prestaciones, incluso prestaciones superiores a un precio mucho más accesible cuando hablamos de un vehículo a combustión. Esa realidad tiene que ir cambiando, ¿verdad? Esa realidad se cambia también a partir de políticas públicas que promuevan el incentivo para poder acceder a vehículos eléctricos con subvenciones públicas, con subvenciones fiscales, tal y como lo viene haciendo Europa desde hace muchos años, ¿verdad? O sea, hoy en día distintos países europeos lideran el proceso de cambio o de migración a la movilidad sostenible en vehículos particulares y de carga a partir de fuertes inversiones en el acceso a esas unidades. Nosotros hemos hecho pruebas con movilidad eléctrica para nuestro delivery, ¿verdad? Nos encontramos rápidamente con una barrera en cuanto a la disponibilidad de motos que puedan ser capaces de transportar más de 200 kilos, que es lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestro delivery eléctrico, ¿verdad? Llegamos a hacer pruebas, como venía diciendo. Hacemos también uso de la tecnología a partir de la plataforma de e-commerce que tenemos, en donde la aplicación misma ya determina por proximidad cuál es el local de Casa Rica que va a preparar el pedido que se recibe a través de la plataforma. O sea, un pedido que viene por el e-commerce sale del local con mayor cercanía geográfica a la persona que lo está pidiendo, ¿verdad? Todo eso también como parte de los esfuerzos que intentamos hacer para promover una movilidad más sostenible y una reducción de emisiones en lo que a eso se refiere. Acciones de mitigación y compensación, bueno, tenemos varias, pero como decía, principalmente vinculadas a lo que es residuos, porque eso representaba el 90% de nuestras emisiones. Fuimos capaces de compensar el 39% de nuestras emisiones del 2020, ¿verdad? Y el 28% de las del 2021, ¿verdad? En 2021 evitamos 275 toneladas de residuos en vertedero, ¿verdad? Eso representó un salto sustancial en lo que se refiere a todo lo que es la gestión sostenible del residuo en origen, ¿verdad? Separación en origen, compostaje, ¿verdad? Tenemos una de las principales acciones, nos ha permitido transformar 71,4 toneladas de residuos orgánicos en compost,
buena parte de ello a través de una de las alianzas estratégicas que tenemos con una empresa que enseguida van a ver, Panambí, y la otra a través de la granja de Casarrica, en donde también transformamos la diferencia, ¿verdad? El rescate de alimentos no es una acción menor para un negocio como el nuestro, el supermercadismo, ¿verdad? Todo lo que no se pudo comercializar hoy en el punto de venta, en el área roticería específicamente, panadería, confitería, mañana, literalmente eso ocurre así, es retirado por la empresa Amboyao, lo cual permite alimentar a 800 personas diariamente. Son alimentos que están en perfecto estado de conservación, que simplemente no se vendieron hoy, pero se pueden consumir mañana con toda seguridad. Y eso nos permite también que representa una inversión para Casarrica, para la empresa. Eso no es donación, no es gratuito. Nosotros desarrollamos un servicio a través de Moyao y con ellos tenemos un costo cada mes en cada uno de los locales, ¿verdad? Y eso nos ha representado una donación de comida que oscila a los 1.200 millones de guaraníes. Corregime, Paul, si me equivoco. 1.200 millones en un año, ¿correcto? Entonces, esa es otra de las grandes acciones que nos permite evitar residuos en vertedero. Y luego está todo lo que viene a ser dentro de la categoría de reciclables, ¿verdad? Cartones, aceites y otros materiales que también separamos en origen y transformamos de una u otra manera, ya sea de forma directa o a través de alianzas estratégicas, ¿verdad? 15.013 litros de aceite, por ejemplo, fueron reutilizados en 2021, ¿verdad? Bueno, esto también decir que lo que se refiere a huella de carbono, es muy importante entender los procesos de medición que son sumamente sensibles a determinados elementos, ¿verdad? Nuestra huella de carbono de un año a otro, 2020 a 2021, se incrementó un 183%, no solo por la apertura de un nuevo local, ¿verdad?, que también influyó, pero por sobre todo por la necesidad que tuvimos de hacer recarga de un gas refrigerante, ¿verdad?, que es una única central de frío que nos queda con ese gas refrigerante, el R22, ¿verdad?, que es un gas que ya tiende a desaparecer, pero que todavía tenemos hasta el 2025 para poder migrar definitivamente a una central que tenga otro tipo de gas refrigerante. Entonces hay elementos muy sensibles que las empresas tienen que entender y poder trabajar en el proceso. Nuestra huella está certificada, ¿verdad?, a través de la empresa, tanto el 2020 como el 2021. Ya tenemos la certificación oficial que viene a través de un proceso de auditoría de la medición y que nos certifica a través de los tres grandes elementos que hay en medición de huella de carbono. Todo lo que establece el IPCC, la formulación de los cálculos que se hacen para convertir emisiones a CO2 equivalente, es algo desarrollado por el IPCC, el GLG Protocol y la ISO 14064-1, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestra huella certificada. Todo esto tampoco es posible sin un proceso muy concreto y muy específico de sistematización de datos, ¿verdad? Es importantísima la sistematización de datos que uno tiene que trabajar previamente para poder llegar a esos números que van a representar la huella y las acciones de mitigación. También trabajamos con nuestros aliados en ese rigor con los datos, ¿verdad?, para poder tener trazabilidad en todos nuestros procesos de medición y que cada uno de los indicadores que llegamos a publicar sean indicadores que uno puede estirar del hilo y llegar hasta el fondo de dónde sale, cómo se calculó, por qué se calculó así, y todo lo cual otra vez se valida a través de nuestra huella de carbono. Lo que les comentaba de los alimentos rescatados, también hemos medido la huella de carbono incluso con Moyao, de lo que se genera y lo que se evita, ¿verdad?, a través de todos esos elementos. Lo hicimos a través de un trabajo de tesis en alianza con la Universidad Nacional de Asunción. Entonces también incorporamos a la academia en esos procesos. Nuestro compromiso de trabajo va más allá de Paraguay. Seguimos siendo la única empresa de Paraguay en el Science Based Target Initiative, que es una iniciativa global vinculada al sector privado estrictamente, en donde estamos comprometidos con ambas cosas, ¿verdad?, con la reducción de nuestras emisiones por un lado, pero también con que esas emisiones nos permitan alcanzar la carbono neutralidad de aquí al 2030, ese es nuestro objetivo, ser carbono neutrales de aquí al 2030, estamos en camino, y limitar el incremento de la temperatura a más de 1,5 grados, porque ahí es donde se rompen otra vez varios elementos que van a hacer que todo este proceso de cambio climático que estamos viviendo sea irreversible.
Hemos participado también en hasta 13 conferencias internacionales, ¿verdad? Hemos organizado incluso algunas de ellas. Estuvimos en la Conferencia Global del Clima y los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un panel que estuvimos trabajando. Estos eventos, estas alianzas y conferencias nos permiten estar en contacto directo con actores claves en el mercado internacional. Imagen superior derecha, el CEO de Tesco, que es la mayor cadena de supermercados británica, ¿verdad? El mayor empleador del Reino Unido y que lleva muchos años trabajando todo este proceso. Lo mismo con otras cadenas de otras regiones. En el ámbito local, evidentemente, también contribuimos desde todo lo que podemos. Hemos desarrollado conjuntamente con un equipo en el Pacto Global la guía sobre medición de huella de carbono para el sector privado. Es una guía básica que pretende ser un instructivo, un paso a paso para que más empresas se animen a seguir este camino e iniciar la carbono neutralidad. La foto central aquí se refiere a justamente el programa de educación ambiental interno, ¿verdad? Una de las primeras capacitaciones que hicimos fue sobre compostaje doméstico, cómo nuestros colaboradores podrían aportar también a esas emisiones evitadas y a esos residuos que queremos evitar en vertedero desde su propia casa. Más de la mitad de los residuos que generamos cada día son orgánicos, así que esa fue una acción muy interesante también que nos permitió sumar a nuestros colaboradores al proceso de compostaje doméstico e incluso reutilizamos baldes de dulce de leche y manteca vegetal para generarle sus propias composteras, ¿verdad? Entonces, más foros y eventos que realizamos. Esta imagen izquierda inferior se refiere a nuestra granja, ¿verdad? Donde también trabajamos con Panambí. Ahora estamos migrando a un centro de compostaje que nos va a llevar al siguiente nivel, ¿verdad? Teníamos un proceso de descomposición natural, ahora vamos a pasar a un proceso de descomposición con aireación mecánica, ¿verdad? En pilas elevadas. Eso nos va a dar mayor capacidad de gestión y de procesamiento de residuos orgánicos. Y estas son las 3 acciones de economía circular. Esto resume las 3 acciones de economía circular en las que estamos trabajando y que estamos lanzando este año. Hemos lanzado ya nuestro compost, ¿verdad? El compost derivado de la transformación de nuestros residuos orgánicos está disponible en los locales de Casa Rica, ¿verdad? Hemos transformado vidrio, ¿verdad? A partir de cada uno de los locales de Casa Rica tienen los puntos verdes donde los clientes pueden venir y depositar distintos reciclables. Parte del vidrio que allí se colecta estamos transformando en bancos, 2 de los cuales ya están disponibles y los próximos 3 llegando a Casa Rica en una semana. Y próximamente vamos a estar lanzando nuestra cerveza circular a partir de la transformación de productos de panadería, ¿verdad? Entonces, estas son un ejemplo más de esas 3 iniciativas. Y por último, también la foto inferior derecha se hace relación a la cadena Éxito de Colombia, que tuvo interés en visitarnos hace un par de meses, con quienes intercambiamos también acciones en común. Ellos tienen un largo recorrido también en acciones de sostenibilidad, están presentes en toda Colombia, 25.000 empleados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, constantemente interactuamos con nuestros pares internacionales, ¿verdad? O con quienes lideran a nivel internacional ese camino también para seguir aprendiendo. Nuestro último reconocimiento, o uno de los últimos de parte del MADES, a quien agradecemos nuevamente, se reconocieron los esfuerzos de 6 organizaciones del sector privado en ese camino hacia la carbono neutralidad, ¿verdad? A partir de un evento y un análisis muy riguroso que realizó el MADES de cada uno de los trabajos que estamos haciendo desde estas organizaciones. Y bueno, y todo esto nos lleva a seguir empujando este camino, a seguir liderando con el ejemplo dentro de la medida que se puede, a seguir aprendiendo. Este es un proceso de mejora continua donde el aprendizaje es fundamental y en donde Casa Rica pretende siempre pasar de las palabras a la acción. Muchísimas gracias.